La distribución de velocidad en un tubo de 2 pulgadas de diámetro es como se indica en la siguiente expresión. Y que esta expresión de la velocidad está dada en pie por segundo. De esta expresión, R sub 0 es el radio del tubo y nos pide entonces determinar el esfuerzo cortante en la parte inferior de la tubería si el agua fluye a 75 grados Fahrenheit. Entonces, como datos iniciales tenemos que un diámetro de 2 pulgadas y que estas 2 pulgadas nosotros podemos convertirlas a pie, donde sabemos que la relación entre una unidad y otra es que un pie corresponde a 12 pulgadas y esto nos daría entonces un sexto de pie, ¿sí? R sub 0 es el radio de la tubería y el radio de la tubería es la mitad del diámetro. Por lo tanto, sería un doceavo de pie. Por otro lado, para determinar el esfuerzo cortante, sabemos que esa expresión está dada por la viscosidad y la variación de la velocidad, en este caso, con respecto al radio de la tubería. Esa expresión de la variación de la velocidad con respecto al radio de la tubería sería entonces la derivada de nuestra expresión para el perfil de velocidad que tenemos en nuestro tubo. En este caso, el señalado aquí con amarillo. Como ya tenemos entonces nuestra expresión, la derivamos con respecto a R y esa derivada me daría menos 60 R sobre un doceavo elevado al cuadrado. ¿En qué unidades? En segundo a la menos 1. ¿Cierto? Como necesitamos entonces es determinar el esfuerzo cortante en la parte inferior de la tubería, pues sabemos que nuestro eje o nivel de referencia estaría dado en el centro de la tubería. Desde ese punto hacia la parte de arriba, R sería positivo y desde este punto hacia la parte de abajo sería negativo R. Entonces evaluamos esa derivada hacia la parte negativa, o sea, la parte inferior, por lo tanto me daría menos 60 menos un doceavo sobre un doceavo elevado al cuadrado, segundo a la menos 1. Estos dos términos negativos me darían entonces positivo y esta expresión con esta se iría y dividiría simplemente 60 entre 1 sobre 2. Al realizar esa operación de extremos con extremos y parte intermedia con la parte intermedia, me quedaría 60 por 12 dividido entre 1. Eso me daría un total de 720 con las unidades de segundo a la menos 1. Por otro lado, tenemos entonces que determinar, ¿cierto?, el valor de la viscosidad para una temperatura de 75 grados Fahrenheit. En esta tabla vemos que existe una variación de la viscosidad con respecto a la temperatura y tenemos varios valores de temperatura asociados a un valor de viscosidad. En este caso, los valores que tenemos cercanos a los 75 grados Fahrenheit corresponden a los valores de 70 y de 80 grados Fahrenheit. Para estos casos o para estos valores correspondientes tenemos entonces unos valores de 2.05 y de 1.8. Cada uno de estos valores elevado a la 10 a la menos 5 cada uno.
¿sí? Respectivamente, cada uno de estos valores va a estar elevado a ese exponente. Entonces, en Internet existen diferentes calculadoras que nos permiten realizar una pequeña interpolación. Entonces, para el caso de 70 tendríamos un valor correspondiente a 2.5, para 80 tendríamos un valor de 1.8 y nosotros necesitamos entonces es encontrar el valor de la viscosidad para una temperatura de 75 grados. Para ese caso en particular tendríamos entonces un valor de 1.925 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Con las unidades de libra por segundo sobre pie cuadrado. Entonces, en ese caso, ya tenemos nuestro valor de la viscosidad, que sería 1.925 por 10 a la menos 5 libra por segundo sobre pie cuadrado. Entonces, ya como tenemos el valor de la variable de la velocidad con respecto al radio y de la viscosidad para esa temperatura aproximada, reemplazamos entonces dentro de nuestra expresión de esfuerzo cortante, que es la viscosidad, por la variación de la velocidad con respecto al radio. Ya tenemos cada uno de estos valores, simplemente entonces reemplazamos. La viscosidad sabemos que es 1.925 por 10 a la menos 5 libra por segundo sobre Ft multiplicado por esa variación de la velocidad con respecto a R que nos había dado 720 segundos a la menos 1, ¿cierto? Estos segundos se irían, ¿cierto? Y el esfuerzo en la parte inferior de la tubería, bajo las condiciones antes dadas, estaría entonces alrededor de 0.0138 libras sobre pie cuadrado. Esas serían entonces el esfuerzo que se presenta en la parte de la pared de la tubería.